Bienvenidos a este eje de aspectos socioeconómicos y comportamentales. Vamos a estar en la sala donde se va a trabajar estrategias territoriales y resistencias. Y bueno, vamos a compartir ahora algunas ponencias presentadas para este eje. Que bueno, esperamos que disfruten y que puedan ir poniendo algunas preguntas en el chat que recogeremos para el final de las presentaciones, compartirlas con los autores. Entonces, el orden que tendríamos por ahora sería Paula, Cail, Bruno y sus compañeros. No sé si van a hacer una presentación colectiva. Franco y Marcia y Liber. ¿Ah? Entonces, adelante Paula, si quieres compartir la Hola, buenos presentación. días. Bueno, voy a estar compartiendo. Me comentan si la llegan a poder ver. ¿Se ve Te voy a bien? avisar, Paula, cuando falten 5 minutos, son 15. Perfecto. Vale. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Paula Barrero. Soy licenciada en nutrición en la Universidad de la República. Estoy tanto en lo que es en la licenciatura de nutrición como en el técnico operador de alimentos. Bueno, hoy vamos a estar presentando los resultados que tienen que ver a una investigación que ahora la vamos a estar presentando, que es la incidencia de la producción de alimentos en la seguridad alimentaria en familias de medios rurales en La Valleja, Río Negro y Tacuarembó. Como antecedente, como dije, estos resultados de esta presentación forman parte de la investigación Seguridad Alimentaria y Nutricional en Hogares de Escolares en Medios Rurales en el contexto de la pandemia por COVID-19 en departamentos de Río Negro, La Valleja y Tacuarembó. Esta investigación forma parte del proyecto que se lleva adelante desde el 2013. Educación en el Derecho Humano a la Alimentación en Medios Rurales. Acá les dejamos el loguito. Cuyo propósito es desarrollar procesos educativos con maestros, con auxiliares de servicios escolares, familias, con la comunidad, y tiene como propósito esto, contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, así como el empoderamiento de las personas participantes desde un enfoque de derechos humanos a la alimentación. ¿Cómo se dio? El 13 de marzo del 2020 se declara la emergencia sanitaria en Uruguay. El Estado implementa una serie de medidas para evitar la propagación del virus, y ¿esto qué hace? Que se decide la suspensión de la enseñanza presencial en las escuelas rurales y el cierre en de sus respectivos comedores. Vamos a bajar acá para que puedan ver. Frente a esta circunstancia y a partir de los antecedentes señalados, era posible presumir que, ¿qué pasaba? Que las condiciones alimentarias se iban a ver modificadas, afectadas en estos medios rurales. Dicha inquietud fue lo que condujo a que el equipo de investigación tratara de esto, de producir conocimientos original con el fin de contribuir a tomar decisiones en materia de políticas públicas y a la búsqueda de alternativas por parte de los hogares también. Entonces, esta investigación buscó responder la pregunta acerca de la situación de seguridad alimentaria en los hogares con escolares en medios rurales de La Valleja, Río Negro y Tacuarembó, en el contexto de la pandemia. En este marco, el objetivo general fue conocer la afectación del COVID-19 en la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares, con niños entre 4 y 12 años de edad que viven en los medios rurales de los citados departamentos. El objetivo específico que a nosotros nos interesa presentar en el día de hoy es estudiar la disponibilidad de alimentos, más que nada, y las estrategias de los hogares para analizar el efecto de la pandemia en la seguridad alimentaria. Los aspectos metodológicos que se tuvieron en cuenta es que la investigación fue realizada por un equipo interdisciplinario. Estuvimos trabajando nutricionistas, antropólogos, agrónomos, maestros, trabajadores sociales, psicólogos, y de los diversos territorios, y también cuenta con la participación de estudiantes de nutrición. Y esto combinó todo lo que es la investigación y también la enseñanza.
Se realizaron tanto encuestas a hogares como entrevistas a informantes calificados en el segundo semestre del año 2020. La muestra estuvo constituida por 93 hogares, de los cuales 91 de estas personas entrevistadas eran mujeres, y en un total de 139 escolares. Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia, que intentó alcanzar una diversidad de estos medios rurales. Combina componentes tanto cuantitativos de tipo descriptivo observacional de corte transversal, cualitativo, y bueno, y la etnografía virtual, ya que la presencialidad no pudo hacerse. Se aplicó una encuesta semiestructurada, como dijimos, a personas adultas encargadas de la alimentación en los hogares con niños en edad escolar, de los medios rurales anteriormente mencionados. Se aplicó también una escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria, que es el ELSA. Y bueno, esta la realizó la FAO en el 2012, y esto fue ampliado y adaptado a medios rurales. Análisis de los resultados. Nosotros trajimos acá como para tener en cuenta algunos factores que inciden tanto en la producción y cómo esto después incide en la seguridad alimentaria. Entonces, algunos de otros resultados que se obtuvo en lo que es la investigación fueron que hubieron cambios en la alimentación de las familias durante la pandemia, tanto en los alimentos que se consumieron como en la forma de prepararlos. Esto se vinculó a una mayor permanencia del núcleo familiar en los hogares, debido al aumento del desempleo, de los niños sin comedor escolar y al desierto alimentario. Cuando hablamos de desierto alimentario nos referimos a la imposibilidad de acceder a una alimentación variada debido a las desigualdades territoriales y sociales por las distancias a centros proveedores de alimentos que se visualizan en los medios rurales, ¿no? En estas distancias. Entonces, estos son como factores que van a estar, que influyen también en la producción de alimentos, y que esto después se da también cuando la cruzamos con la variable de seguridad e inseguridad alimentaria. Entonces, para tener en cuenta, nosotros cuando hablamos de inseguridad alimentaria, según la FAO, traemos que es la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados o inocuos, o a la incapacidad limitada e incierta de adquirir alimentos adecuados en formas socialmente aceptables. También puede verse como también la combinación de dos problemas en relación a los hogares. Uno al acceso de los alimentos y el otro al uso de esos alimentos. Entonces, acá, cuando nosotros aplicamos tanto las encuestas y las entrevistas, vimos que cuál era la situación de seguridad e inseguridad alimentaria en esos hogares. Vamos a bajar ahí para que se vea. Entonces, acá tenemos que el 44% de la población entrevistada tiene algún grado de inseguridad alimentaria. De estos, el 32% inseguridad alimentaria leve. Inseguridad alimentaria moderada, el 10%, y el 2% inseguridad alimentaria severa, que corresponde a 2 familias de la ciudad de Tacuarembó. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria leve, quiere decir es toda la parte de la preocupación y de esa incertidumbre al no poder acceder a los alimentos, como dijimos, y se ve modificada más que nada la calidad de la alimentación, como la variedad de esa alimentación se vio modificada. Cuando hay una inseguridad moderada, corresponde a más que nada la cantidad de alimento. Es decir, por ejemplo, que omitan algún tiempo de comida, o también cuando hay como una disminución en la ración de comida, ¿no? Como en la cantidad. Y después, en la inseguridad alimentaria severa, es cuando ya se hace presente el hambre en estas familias. Acá es un poco lo que ya estuve mencionando. Y con respecto a la otra variable que estamos presentando, la producción de alimentos. En la producción de alimentos, el 72% de los hogares produce alimentos. Vamos a levantar por aquí. Los rubros más mencionados fueron huertas, frutales y chacras.
cada uno con una gran diversidad de los productos. Por ejemplo, en las huertas se producía más que nada todo lo que es morrón, zanahoria, vegetales de hojas verdes, hierbas aromáticas, en la parte de frutales más que nada los cítricos, y árboles tanto de manzanas, peras, membrillo. En la parte de chacras, los productos que se producían más que nada era boniato, choclo, zapallo, y en menor medida lo que era papa y sandía y melón. Solo en uno de los hogares de Río Negro cita la producción de quesos y huevos. En cuanto a la cría de animales, en los 3 departamentos más de la mitad de los hogares declaran criar. Y se destaca más que nada gallinas y pollos, seguida de la producción ovina y vacuna. De los hogares que manifiestan criar animales, la mitad lo hace para el consumo propio, mientras que un poco menos de la mitad lo hace para el consumo, para el propio consumo, pero también para la venta. La inseguridad alimentaria y producción de alimentos, ¿no? Cuando cruzamos estas dos variables, analizamos que se encuentra una relación estadísticamente significativa entre ambas. Tanto los hogares que producen alimentos consumen lo que producen. Por lo tanto, como conclusión también de lo que es esta investigación, se puede afirmar que la producción de alimentos para el autoconsumo contribuye a la seguridad alimentaria de los hogares. Y acá, cuando las cruzamos, pueden ver, ¿no?, los grados de seguridad e inseguridad alimentaria que hay, el número de hogares, y bueno, y cuando los que producen y los que no producen. Cuando se produce una mayor seguridad alimentaria, y acá tenemos, y se da, ¿no?, que los que no producen presentan algún grado más de inseguridad alimentaria moderada y más severa. Y como conclusión, esta investigación refuerza la necesidad de continuar generando prácticas integrales, espacios de diálogos, de saberes, de construcción y de construcción, tanto interinstitucional e interdisciplinaria, para la producción académica de conocimientos acerca de la realidad de los medios rurales, en favor de la educación y el pleno ejercicio del derecho humano a la alimentación. Y bueno, quería agradecerles acá a todo el equipo investigador por darnos la oportunidad de poder presentar lo que es esta investigación, y muchas gracias, y quedamos a las órdenes por cualquier consulta. Bueno, muchas gracias, Paula. Interesante, seguramente habrá alguna pregunta sobre estos resultados bastante fuertes. Bueno, tenemos ahora a Kail. No sé si estás pronto para la presentación. Bien, buenos días, ¿ahí se escucha bien el audio? Sí. Bueno, mi nombre es Kail Márquez, soy docente del programa APETS de la UDELAR, y bueno, está acá como parte del equipo mi compañera Andrea Jiménez Guillén, y bueno, está también Ricardo Larrañaga y Mario Bentancor. Vamos a presentar unos minutos cada compartidos, y bueno, la experiencia que les traemos hoy, el resultado que les traemos, está asociado a una publicación que hicimos en conjunto, bueno, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y el programa APETS, que fue un libro que se llamó Pandemia, Territorio y Extensión, que presentamos en 2021. Bueno, el trabajo conjunto, de alguna manera, se enmarca en el diálogo de saberes entre el APETS y la Organización de Usuarios de la Salud del Cerro. Es una organización social que, bueno, que trabaja con énfasis en el primer nivel de atención y con la promoción, la prevención y la producción de salud en comunidad. En ese marco, tenemos inserción de estudiantes, de trabajo social, de educación física, de otras disciplinas, y bueno, y durante la pandemia, en momentos en los cuales también se dio la conjugación con el retiro de algunos programas sociales del Ministerio de Desarrollo en Territorio, de articulación territorial,
y redes de asistencia, como Jóvenes en Red, los OCAT, etcétera. En ese marco hubo una respuesta, digamos, de la sociedad organizada, esta organización social en particular, fortaleciendo, promoviendo los factores protectores de salud y promoviendo actividades comunitarias de integración. Fue muy importante la campaña Contá Conmigo, de prevención del suicidio en 2020. Y bueno, lo que buscamos promover con esta ponencia tiene que ver con afianzar, digamos, esa alianza, ese trabajo conjunto entre la universidad y la sociedad, la organización social en este caso. Y bueno, y a través de ese diálogo de saberes también que vaya surgiendo también la democratización de cómo producir conocimiento en conjunto, cómo promover, digamos, o sea, que también las personas no académicas puedan producir conocimiento y acceder, digamos, a investigar en este caso. Algunos de los puntos más importantes que queríamos destacar tiene que ver con cómo la integralidad o la integración de funciones, digamos, en este caso de investigación, de extensión universitaria y de enseñanza también, o sea, cómo de esa manera se genera un fortalecimiento del aporte, digamos, en el barrio, en este caso, con los vecinos con los que trabajamos, ya que bueno, que como que se van desdibujando también los roles, ya que las vecinas y los vecinos del cerro le enseñan a nuestros estudiantes que hacen las prácticas allí un montón de conocimiento territorial, de cómo se articulan las políticas públicas en el barrio, de cómo la propia comunidad se organiza para satisfacer sus necesidades, y bueno, y aprenden todo ese conocimiento en su etapa preprofesional, su etapa de práctica, que bueno, les va a servir mucho el día de mañana. Ya van haciendo un aporte también en esa práctica y después les va a servir para cuando ejerzan profesionalmente. Bueno, me estaba tomando el tiempo, así que capaz que Ricardo, Mario, que están ahí, quieren Capaz hacer que las palabras. empezamos un diálogo entre nosotros para poder articular esta presentación. Mi nombre es bueno, Ricardo Larrañaga, como aparece allí. Soy vecino de la zona del Cerro, jubilado de la industria del cuero. Por lo tanto, todo mi conocimiento y mi aproximación a los temas de salud tienen que ver con la militancia social, sobre todo, ¿verdad? Como dijo Cail, trabajamos en la atención primaria de la salud, trabajamos en un esquema que pueda decirse de salud comunitaria, y nuestro eje de trabajo es a través de las redes. Como Cail dijo, un socio importantísimo para nosotros es el programa APEX de la universidad, pero también tenemos otros socios que a veces suben y a veces bajan, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la División Salud de la Intendencia de Montevideo es otro socio fundamental y lo ha sido durante este tiempo de pandemia. Y de los socios que bajan, por ejemplo, tenemos a ACE, ¿sí? ACE tuvimos una excelente relación en el periodo anterior y en este periodo se fue diluyendo hasta perderse. Y estas son las realidades que ocurren, lo que tiene que ver con el trabajo comunitario y con los entramados que realizamos en ellos, y tenemos que estar siempre, prontos como para poder responder a estas realidades. En el contexto de pandemia y en todos los contextos, pero en el contexto de la pandemia, yo quiero nombrar 3 niveles políticos a los que siempre tenemos que estar atentos, ¿no? Uno es el Estado, otro es la academia y otro es la comunidad, ¿sí?
Nosotros hacemos alianzas con todos ellos, pero tenemos muy claro nuestra pertenencia y nuestra experiencia y nuestro trabajo, que es en comunidad. No somos representantes de los vecinos, no somos representantes de los usuarios, sino que tenemos un nivel de participación en una trama comunitaria donde articulamos, pero no hablamos por. En todo caso, actuamos con. Bueno, decía estos 3 niveles para tener en cuenta también que la pandemia tiene por lo menos 2 niveles claros. Uno es la crisis sanitaria y otro es la crisis social. A eso también tenemos que atender en todo momento. Y después, bueno, las formas de respuesta que hemos tenido como comunidad en ese entramado, ¿sí? Yo quiero destacar 3. Una primera que tuvimos con ACE, cuando todavía conservábamos el romance con ACE, que fue que nos pidieron hacer tapabocas para este primer momento de la pandemia, donde los tapabocas faltaban. Entonces, en la primera semana después del 13 de marzo, logramos hacer una red de mujeres que confeccionaron tapabocas para el Centro de Salud del Cerro. Nos dieron las indicaciones de confección, nos dieron las indicaciones de bioseguridad y hicimos una red y una logística con la que logramos abastecer en 3 oportunidades de tapabocas al Centro de Salud del Cerro. Y luego continuamos por un tiempo haciendo tapabocas para la red de ollas, que también es otro entramado que está del que participa usuarios, ¿verdad? La red de ollas y merenderos solidarios del Cerro por Vida Digna es parte del entramado en el que participa usuarios también. Bueno, eso fue una primera respuesta, lo de las tapabocas. Una segunda respuesta en la que como entramado participamos también es en la red de municipios y comunidades saludables. Allí ya estábamos constituidos como una red, pero nos fortalecimos y en esa red hicimos 16 conversatorios durante el primer año que hablaban sobre salud mental, cuidados al adulto mayor, alimentación, bien variado. Y un tercer escalón de actividad en el que nos metimos fue junto con la División Salud de la Intendencia, en el momento no más fuerte, pero sí en el momento que recién empezaba a bajar la parte grave de la pandemia. Salimos junto con APEX y la División Salud del Territorio, la División Salud de Montevideo y los usuarios, salimos a territorio a brindar el primer nivel de atención, a preguntarle a los vecinos qué les estaba pasando, cómo estaban pasando esto en los barrios más complejos. Creo que fueron 3 barrios, fue Puntas de Sayago, Cotravi y Cauceile. Parque Cauceile. Allí estuvimos con todas las medidas de seguridad, para los vecinos, pero fundamentalmente acuerpando algo que era una ausencia gravísima de salud en los territorios. Entonces me parece que esas eran 3 acciones que quería destacar en esta presentación. Seguimos el diálogo, yo le paso la palabra Mario, Andrea no quiere hablar mucho, Cail tal vez. Mario, nos quedan unos minutos y dale. No, simplemente resaltar, mi integración a usuario fue en el correr de ese año. Lo primero que me llamó la atención, más allá de que ya estaba ciertamente vinculado a la zona y había colaborado con alguna olla, etc., fue el intenso trabajo en red, ¿no? Y la cantidad de vínculos que se establecían a ese nivel. Yo que no estaba tan acostumbrado
me llevó mucho tiempo tratar de entender, digamos, ese entramado, más allá de que sí pude colaborar. Y eso lo quiero resaltar porque lo que se hizo fue también una acentuación de ese trabajo en red, con un fuerte compromiso, digamos, de todos los actores. Y eso lo sentí desde el principio, lo que me permitió además sentirme muy cómodo. Y quiero resaltarlo desde este lugar distinto, no de un vecino antiguo, digamos, sino de un vecino nuevo, que vi claramente esto y que quiero compartir con ustedes, porque creo que es relevante, no solamente las redes, las estrategias compartidas, etcétera, sino eso que anima, que es el interés por la dignidad de la gente, ¿no? El reconocimiento de la gente, que eso, digamos, si no está eso, todo lo demás se vuelve inoperante, digamos, ¿no? Y era por ese lado mi aporte. ¿Y cómo ves los aportes de la universidad ahí en el barrio y las limitantes? Mirá, me cuesta ver las limitantes en esa experiencia, ¿no? Lo que sentí claramente trabajando con ustedes, además especialmente con Andrea y contigo, que está una polenta grande, para decirlo en términos no muy académicos, y realmente un trabajo con eso que yo decía de la sustancia, ¿no? Que más allá del lugar desde de la academia, el compromiso con la gente, digamos, para mí fue el cemento de todo esto. Y más allá de que eso coincide también con las orientaciones de Apex, que se acentuaron en esos tiempos, de diálogo con la comunidad, de trabajo conjunto, yo también quiero resaltar, porque no vinieron entes académicos, sino que vinieron Cail y Andrea, digo, los que tuvieron el compromiso de ustedes, digamos, ¿no? Más allá de que también muchos docentes y también estudiantes lo demostraron y lo demuestran cada día. Pero en este caso, y en este caso en concreto con motivo de este trabajo, quiero resaltarlo también. Pero también es cierto que ustedes no fueron factores aislados, ¿no? Sino que fueron una buena expresión de un sentir bastante generalizado a nivel de Apex y de otros sectores, ¿no? Universitarios, pero en lo que yo vi más de cerca fue Yo Apex y contentísimo, ¿no? quisiera hablar de dos palabras que a veces circulan en nuestro medio, que es lo híbrido y lo anfibio, ¿verdad? El término anfibio es un término de Falsborda que habla de esas personas que pueden moverse en distintos medios. Pero yo voy más allá, voy a un término aymara que es el cheje, que es el mestizo. Esa persona que siendo una persona íntegra tiene trazos de personas diferentes, de orígenes diferentes, ¿no? Algo que de lejos se ve de una manera, pero cuando se acerca se ve que está compuesto de distintas formas. Me parece que esa es una forma que circula tanto en la organización de usuarios, que tenemos un nivel de reflexión junto con la acción, como en la universidad, en este caso encarnado en Andrea y Cail, que tienen esa capacidad de trabajo en total horizontalidad. Por lo tanto, para mí esos son términos que a nivel de academia tienen que empezar a manejarse, lo anfibio, lo híbrido o lo cheje, como dicen los aymaras. Paso palabra. Sí, creo que estamos en tiempo según mi cronómetro, pero el último punto que queríamos señalar tiene que ver con cómo el aporte a la orientación, en concreto de la División Salud de la Intendencia, bueno, para la atención en el primer nivel, en el barrio, como de alguna manera, o sea, hay una coordinación, digamos, entre la institución prestador público en este caso, y estas referencias comunitarias y académicas, para identificar problemas, por ejemplo, bueno, salud mental, hace falta psicólogos que no trabajen solo en clínica, sino que bueno, realicen grupos, por ejemplo, adolescentes y otros, de prevención de suicidio, etcétera, y como de alguna manera también ayuda a identificar las demandas y que los prestadores reorienten los recursos hacia ahí. Ya con eso terminamos. Bueno, muchas gracias Ricardo, Mario, Cail, Andrea.
por esta presentación tan interesante y este trabajo entramado que presentaron. Muy lindo. Damos la palabra entonces al equipo de Bruno y nos decís vos quién más va a presentar. Buenos días. A mí me parece que ya es pila después de estas dos presentaciones y podemos empezar a conversar ahora. Pero bueno, la agenda obliga a que tenemos que presentar. Vamos a presentar hoy con Ceci Piñeiro, que es de la Escuela de Nutrición, y Lucía Los Santos, que también es estudiante de la Escuela de Nutrición, Ceci profe, pero este trabajo fue realizado en conjunto entre la Escuela de Nutrición, el ISEF, y un compañero brasilero de la Universidad Fluminense que se llama Tiago Figueiredo. Es un trabajo que contempla varias puntas. Por un lado, empezó siendo un vínculo entre prácticas profesionales de la Escuela de Nutrición y el ISEF, en el complejo municipal Sacude, de la Intendencia de Montevideo, depende de Cultura de la Intendencia. Terminó siendo un espacio de formación integral, un proyecto de investigación estudiantil, digamos, fuimos intentando integrar a esas prácticas docentes las funciones, y un poco formándonos con vecinas, vecinos, y entre nosotros, para intentar un poco entender qué hacer en esos barrios con las posibilidades universitarias, y con las no posibilidades también, ver qué cosas no estábamos haciendo y construir una demanda más interesante. Así surgió la idea del proyecto de investigación estudiantil sobre hábitos deportivos y alimentarios, que fue como la primer concepción que encontramos para encontrarnos justamente como problemáticas. El proyecto originalmente se llamó Deporte y Comensalidad, porque nos interesaba un poco, más que el hábito, es decir, qué se comía y cuánto afectaba el cuerpo en términos orgánicos, es qué hacía que nos juntábamos a comer, ¿no? Y nos juntábamos a cultivar, y nos juntábamos a cosechar, y a hablar de comida, y lo mismo para lo deportivo, ¿no? Entonces hay una discusión central a lo largo de toda la presentación, que es la cuestión del cuerpo. ¿Sí? Es decir, pensar el cuerpo, obviamente, como esta cuestión orgánica y saludable que hay que mantener, ¿no? El mantenimiento de la vida, pero también pensar el cuerpo como un efecto de una serie de acciones políticas, sociales y culturales que hacen a la vida también, ¿no? Una segunda vida, dirían algunos autores. Por un lado la vida de la necesidad y del sostenimiento, y por otro las posibilidades de tomar decisiones sobre esa segunda vida. Yo voy a, solo como guía y para mostrar algunas imágenes, voy a compartir pantalla. De ahí de hábitos de vida, de hábitos alimentarios, pasamos a estilos de vida. No sé si se me sigue escuchando. ¿Sí? ¿Por qué pasamos Sí. a estilos de vida? Porque encontramos otra serie de autores que trabajaban esta noción, particularmente de estudios culturales y la antropología. Tenemos algunos compañeros antropólogos en la vuelta, que un poco, bueno, si bien estilos de vida tiene un significado sociológico más limitado, que es sobre grupos de estatus en una cultura de consumo contemporánea, que denota particularmente algo así como la individualidad y la expresión personal y la autoconciencia estilística, el cuerpo, la vestimenta, lugares elegidos para las vacaciones. Nosotros pensamos que estilos de vida también puede referirse a tres afirmaciones que hacen estos grupos de autores: es que no hay moda, solo hay modas; no hay reglas, solo hay elecciones; y todo el mundo puede ser cualquiera. Una vecina diría, ¿quién puede, no quién quiere? Pero bueno, esas discusiones nos van a juntar a lo largo de la presentación. A ver, ahí va. Los dos lugares donde hicimos el trabajo cualitativo, que se va a explicar un poco más adelante sobre cómo se construyó el estudio, porque a su vez estamos investigando como otras formas de investigar, que tiene que ver con lo que llamamos ensayísticamente focus group lúdicos, es decir, espacios donde jugamos y a su vez construimos información que no es solamente a partir de lo que dicen
los vecinos y vecinas, sino a partir de disparadores con interacciones que ya están sucediendo, por ejemplo, compañeros y compañeras que están sosteniendo procesos de prácticas docentes, o que ya hicieron la práctica docente y se suman al equipo, entonces que tienen un conocimiento del barrio y disciplinar combinado, como, bueno, que se viene acumulando. Y los dos espacios, bueno, son dos espacios municipales. Uno es el Parque Público Punta Yeguas, allá en la punta del cerro, que es un espacio cogestionado entre Intendencia y vecinos, que tiene en común al espacio, digamos, que tiene cosas en común con el Sacude, porque también es un espacio cogestionado entre Intendencia y vecinos, pero en este caso en Casaballe, cerquita de la Gruta de Lourdes. Yo voy a seguir con hábitos deportivos rápidamente, y Ceci y Lucía van a comentar un poco más sobre las características del barrio y los vecinos, pero voy a decir 2 o 3 cosas sobre hábitos deportivos como para seguir la presentación por un tema de tiempo. La cuestión de hábitos deportivos y estilo de vida nos fueron interpelando un poco de qué estábamos hablando cuando hablábamos de deporte. Y la tradición marca que el deporte es cerrado, digamos, a lo que llamamos la lógica interna, es decir, lo que pasa adentro de la cancha. Sin embargo, hay una tradición latinoamericana de los años 80 que muestra el deporte como un drama, es decir, un drama particular donde suceden cosas particulares de la sociedad. No necesariamente es un reflejo de lo social, ¿sí? Y no necesariamente es un resultado de lo social, sino que es un drama particular como lo puede ser el arte, la música, ¿sí? Son dramas particulares donde suceden cosas particulares. Entonces tiene que haber estudios situados que den cuenta de esas cosas particulares que allí suceden. Y otro concepto importante al que vamos a atender, y que venimos trabajando con el grupo, es la idea del sistema deportivo hegemónico. ¿Por qué? Porque la idea del sistema deportivo ya fue trabajada en los años 70 y 80 por Jean-Marie Brom, y bueno, algo más de base, que es la idea de grupo de instituciones y personas que pertenecen a lo que llamamos deporte, ¿no? Al sistema deportivo, los clubes, las federaciones, y otras organizaciones que enseñan deporte, que promueven el deporte, que tienen socios de deporte. La idea del sistema deportivo hegemónico tiene 3 características y se distancia un poco de esto, porque lo que nos interesa del sistema deportivo hegemónico es cómo opera, ¿no? Cómo opera y particularmente cómo opera sobre el cuerpo. Estas 3 características son: es una conciencia que va más allá de la voluntad de los sujetos, es decir, es algo que está operando más allá de que nosotros queramos o no queramos que opere, es decir, cuando vamos a jugar al fútbol playa, por ejemplo, hay una serie de reglas que ya están decididas, no se discuten, de qué es gol, de qué es fuera, de qué técnicas se pueden hacer o no, que definen que eso sea fútbol y que ya están preestablecidas, y nosotros no nos ponemos a discutir o a pensar ahí sobre eso. Lo segundo es que es un sistema sincronizado con otros sistemas hegemónicos, por ejemplo, la noción de cuerpo y organismo. Vamos a ver que salud y deporte coinciden, ¿no? en el discurso de los organismos internacionales. También coincide con el sistema hegemónico económico o educativo, ¿no? Y la tercera característica es que su proceso fagocitador se llama deportivización, es decir, toma prácticas corporales y las convierte en deporte. Podríamos ver así, por ejemplo, parkour, skate, una serie de prácticas que hoy se han deportivizado. Y ese proceso no es unidireccional y lineal, sino que de ese proceso pueden derramarse cosas como juegos populares, por ejemplo, el picadito o el pique cordón, o que no son exactamente la reproducción del sistema deportivo hegemónico, pero sí son juegos barriales urbanos. Esta es como la gran presentación de deporte, pequeña diría yo. Vamos a pasar a hábitos alimenticios. Con Cecilia. Bueno, buen día, soy Cecilia, como decía Bruno, y la idea es como esto, contarles muy cortito desde dónde se posicionaba este equipo de trabajo para pensar en este proyecto puntual de investigación. Y pensábamos en la alimentación como derecho, y ahí la alimentación como derecho no como, bueno, los nutrientes o los alimentos necesarios para satisfacer el hambre, sino todo lo que implica el que esa alimentación sea no solo cuantitativa, sino cualitativamente aceptable, adecuada, que tenga un vínculo con los patrones culturales además, y que en definitiva haga una vida digna, ¿no? Entonces, intentamos siempre como estar en esta cuestión de la crítica hacia la reducción a lo biológico, ¿no? Y pensar también el derecho desde esa mirada, y poner como la dignidad de alguna manera como centro.
Voy a ser muy cortito porque Lucía creo que tiene ahí un componente que es central para que hoy nos comparta. Desde ahí pensamos, bueno, la situación de pandemia claramente vulneró este derecho y de alguna manera evidenciamos como en estos dos territorios hubo una resistencia, hubo una organización colectiva que de alguna manera lo que quería era dar respuesta a una situación que claramente el Estado no estaba pudiendo dar esa respuesta. Desde esa situación, desde esta resistencia, es que entendimos que era importante como pensar desde una mirada cualitativa, ¿no? Qué era lo que estaba pasando en estos dos territorios en relación a los hábitos alimentarios y deportivos. Y ahí es que surge, al igual que con deporte, el vínculo de la alimentación de los hábitos con el estilo de vida, que si bien, como decía Bruno, estamos en el nivel particular, como en este nivel individual, pero de alguna manera estos estilos de vida directamente vinculados con los consumos. Y ahí hablamos no solo del consumo alimentario, sino de todos los consumos que hacen a la vida, ¿no? Y en este sentido, además, pensar en estos estilos de vida en un contexto, pensar el contexto construyendo estilos de vida, de alguna manera también identificando cuáles son qué determina esos estilos de vida, entendiendo de que hay una estructura que de alguna manera a veces creemos que decidimos libremente, pero en realidad hay un sistema y una estructura que de alguna manera oprime y que realmente nos restringe a determinados estilos de vida, y desde esta construcción, digamos, teórica, que no está para nada terminada y que digamos que seguimos construyendo, es que nos posicionamos para pensar en este proyecto, en esta investigación. Lu, todo tuyo. Bueno, primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Lucía, soy estudiante de la licenciatura en nutrición y bueno, contarles un poco cuáles fueron nuestros objetivos. Primero tuvimos el objetivo general, que era contribuir a la comprensión de los procesos de huertas comunitarias en torno a la actual pandemia, focalizados en prácticas deportivas y alimentarias, donde se realizan prácticas universitarias preprofesionales, de la Escuela de Nutrición y del Instituto Superior de Educación Física en Casaballe, como ya dijimos, y Punta Yeguas. Un poco los objetivos específicos nuestros eran conocer la percepción de la afectación de los grupos involucrados a raíz de esta situación de la pandemia en lo que tenía que ver con las prácticas alimentarias y deportivas. Y luego el segundo objetivo específico es analizar cómo estos grupos han utilizado el deporte y la alimentación como prácticas culturales y sociales para atender a esta crisis generada por el COVID-19. Ahí va. Un poco lo que fue nuestra metodología. Nosotros usamos la metodología cualitativa. Nuestra unidad de análisis eran los dos grupos de huertas, de Punta Yeguas y de Casaballe. Utilizamos como técnica el focus group lúdico y además utilizamos el análisis de discurso para bueno, después analizar y llegar a las conclusiones. Bien, un poco de lo que se dio del análisis de deporte en lo que fueron los dos territorios fue el debilitamiento de estas prácticas relacionadas al encuentro y al movimiento, la concepción lineal y causal entre deporte, movimiento, actividad física y salud, y el deporte que aparecía como sinónimo de cualquier actividad física que habilite al movimiento. Bien, un poco sobre lo que nos contaron los vecinos textualmente fue, mi vínculo sobre el deporte, lo hice todo, siempre me gustó de niño el voleibol, correr, andar en bicicleta, y después hasta hace poco jugué al fútbol, hasta que me rompí la rodilla, y hace muchos años que practico tai chi. Eso todo por vecinos de Sacude. Después el otro que dice, específicamente en el área deportiva, por distintas razones físicas, fui interrumpido. Ellos nos contaban ahí en el grupo focal más o menos cuál era su vínculo con lo deportivo, con la nutrición. Bueno, pasamos a la siguiente, que habla sobre el análisis en cuanto a lo que tiene que ver con la alimentación, en los dos territorios también. Después vimos los espacios de huerta desde un enfoque de soberanía alimentaria muy micro, porque estamos hablando de una huerta pequeña, pero que daba lugar a uno de los lineamientos de la soberanía alimentaria. Después, las personas relataban que al estar más en sus casas por el tema de la pandemia, tenían más tiempo para cocinar, valorizaron lo que es la comida casera y
fortalecieron su vínculo con el alimento. Después, lo que tiene que ver con la concepción de alimentación saludable, que se reducía en algunos casos a lo que era exclusivamente el consumo de frutas y vegetales y preparaciones caseras. Bien. Después, textualmente, lo que acabamos de los vecinos fue que decían que también me han crecido unos cuantos kilitos de más gracias a comer las cosas ricas y saludables, aunque esa palabra saludable está bueno, un chorizo, decía una vecina del Sacude. Y después es algo muy, está muy bueno ver los dos contrastes de los dos territorios. El otro decía, en el grupo focal, varias vecinas y vecinos refirieron a la idea de alimentación saludable relacionada al exclusivo consumo de frutas y verduras. Y acá se puede ver más o menos las concepciones de los saludables de cada territorio, donde uno habla de lo saludable como las cosas ricas, y como ese permitido de poder comer también, como decían, un choripán que lo hemos convertido en algunas ocasiones. Y después el otro territorio que relaciona el término saludable al solo consumo de frutas y verduras. Bien. Después la participación en los espacios de huerta, lo que fueron los análisis en Casaballe, en términos numéricos se vio afectada, sin embargo la institución se tornó un respaldo y un apoyo que promovió los espacios colectivos para que estos se mantuvieran en lo posible, y bueno, para que se mantuvieran en pandemia. Después lo que tiene que ver con Punta Yeguas, la huerta fue llevada a cabo por el esfuerzo colectivo de los sujetos que ocupan dicho espacio, por lo que el proceso fue debilitado durante la pandemia y aumentaron los procesos de individualización, y bueno, y con poca participación por ese lado, porque bueno, fue como que se disolvió un poco el grupo, y quedaron pocas personas, entonces cómo fue la lucha de esas personas para poder sostener en el tiempo este lugar que está tan bueno. Y luego, bien, más o menos qué creemos que hizo la crisis, de acuerdo a cómo lo vieron los vecinos. También esto es una cita textual de lo que fue el Focus Group, y dijo que creo que la pandemia ha hecho muchos estragos sociales en la familia, en esa cosa que el vecino hace, que si pasás medio cerca, entonces eso me parece que ha sido muy fuerte, y que ha sido una cosa que no sé, yo lo veo a futuro. Yo no le veo futuro, así que no quiero pensarlo mucho porque creo que esto fue como cuando empezó la dictadura, que no sabíamos qué iba a pasar, y bueno, todas esas cosas, entonces me parece que por donde podamos canalizar algo hay que seguir. Más o menos la incertidumbre y el miedo que despertó en los vecinos este tema de la pandemia. Y bueno, y como conclusiones, fue la reducción del cuerpo al organismo, como lo que decía Bruno hoy más temprano, la vinculación de lo saludable con el movimiento, y los espacios de huerta desde el enfoque de soberanía alimentaria, como los vecinos, como tomar acción concreta de producir sus alimentos, y bueno, y de convertirlos no con toda la comunidad, pero sí con su entorno, en diferentes actividades. Y bueno, y estos nuevos consumos que se dan, que tienen que ver con la comida casera, con el revalorizar la comida casera. Bueno, después en relación al deporte, no se visualiza que opere una nueva normalidad, y después la nueva normalidad en relación al vínculo de las personas con el alimento, como les decía, de retomar lo casero, lo que sea en casa, las frutas y verduras, el producir sus propios alimentos, y bueno, sería como eso. Bueno, muchísimas gracias por la presentación de este trabajo tan interesante. Vamos a animar a los participantes de este eje a presentar alguna pregunta, si nos dan, vamos bien con los tiempos, si nos dan unos minutitos al final, por lo menos hacer algún intercambio, ¿tá? Así que los animamos a poner alguna pregunta en el chat. Bueno, a continuación, Franco González y Marcia Barreiro, si están por ahí. Franco, Hola. ahí te veo. Ahí Hola. está. Buen día, Marcia Barbero. Buen día, Marcia Ah, Barbero. Barbero. Sí. Tenemos a Franco Lacuesta también, creo que por ahí, participante del equipo. Muy bien, ¿podemos compartir Sí. pantalla? Perfecto.
Muy bien, no sé si ahí ahí lo ven. Ahora sí lo vemos, Franco. Perfecto. Muy bien. ¿Ven la diapo? Capaz que Sí. podés poner la presentación como en pantalla completa. Ahí está. A ver, déjenme ver. Arriba, en la parte roja, tenés presentación Perfecto. con diapositivas. Ah, ahí está. Ahí está. Perdón. Tengo algún problemita acá. En la parte presentación con diapositivas. Muy bien. Bueno, estoy con el texto, disculpen. Pero mientras voy haciendo una referencia, nosotros somos docentes de la Unidad de Sociología de la Salud de la Facultad de Medicina, que está dentro de la cátedra del Departamento de Medicina Preventiva y Social. Este es un equipo del departamento, es un equipo interdisciplinario, donde participamos docentes de la unidad y también del departamento. En este caso, nosotros lo que nos hemos propuesto es analizar algunas dimensiones del comportamiento social en contexto de pandemia, reflexionar sobre las actitudes y comportamiento de las personas frente a fenómenos como este, y nos preguntamos qué motiva a las personas a actuar de tal o cual manera, como por ejemplo acatar no medidas recomendadas, reaccionar de manera discriminatoria o violenta ante otros en determinadas situaciones, predisponerse a acciones altruistas o a actos de solidaridad. Y en esta instancia a nosotros nos pareció pertinente compartir principalmente de este estudio que está en curso los enfoques conceptuales que de alguna manera fundamentan al estudio. ¿Bien? Entonces, entrando en este conjunto de reflexiones conceptuales que enmarcan el estudio, nosotros nos planteamos un primer aspecto que es la gestión social del caos y de la incertidumbre, ¿no? Las enfermedades emergentes, y un ejemplo claro es la pandemia por COVID-19, suelen ser en general fuentes de inestabilidad, de incertidumbre y de crisis, ¿no? En este sentido, hacen visible aspectos del orden social que muchas veces no son advertidos en los estudios más clásicos de la medicina. Una de las características de estos eventos, de este tipo de eventos como el COVID-19, es la disrupción social. O sea, es decir, la interrupción dramática de la normalidad. La irrupción de estos eventos impide la continuidad de los procesos de reproducción del orden social, tal como se venían desarrollando hasta antes del caos, ¿no? Son eventos que pueden representar una amenaza tal a la sobrevivencia que aquellos criterios de funcionamiento de las distintas formas de organización de la sociedad comienzan a ser inoperantes, ¿no? Este aspecto que puede parecer novedoso en realidad es algo bastante recurrente. Nosotros como colectivo esto lo hemos expresado incluso a través o sea, son cuantiosas las películas, por ejemplo, que siempre cuando habla de caos y crisis está vinculado a la expansión de un virus, a la enfermedad, ¿no? La enfermedad asociada, la enfermedad como fuente de caos y drama social, ¿no? Que pone en duda los cimientos mismos de una sociedad, ¿no? Eso vemos que ha sido una constancia, algo constante, digamos, en el imaginario colectivo, ¿no? Son eventos que pueden representar una amenaza tal, como les decía, que pueden hacer inoperantes esas bases en las cuales se sustenta el funcionamiento de una sociedad, ¿no? O sea, las normas que regulan los comportamientos se problematizan y esos objetivos persistentes se desplazan a partir del propósito de sobrevivir a la tragedia, ¿no? Y en función de la percepción que las personas tengan del riesgo, o sea, la percepción social que exista del riesgo y de los recursos disponibles para gestionar esos riesgos, las sociedades desarrollan distintas formas de prevención de estos desastres, ¿no?
que pueden ser más o menos exitosas. Es decir, que como colectivo adoptamos ciertas modalidades y estrategias de gestión de la incertidumbre. Y ahora bien, en la vida cotidiana también gestionamos incertidumbre en forma permanente, ¿no? O al menos vivimos bajo los supuestos de la incertidumbre. O sea, para las personas en circunstancias habituales, las actividades sociales que realizamos diariamente se configuran de acuerdo con los supuestos que tienen sobre el ayer, o sea, sobre lo rutinario, lo aprendido, y las expectativas en el porvenir, ¿no? O sea, se toma en cuenta el pasado, pero también lo que se espera del futuro y del futuro inmediato en particular, ¿no? Ese horizonte temporal, que si bien es incierto, lo percibimos lo suficientemente estable para que sirva de orientación en la definición de nuestro presente, ¿no? O sea, tomamos decisiones en el presente a partir de las expectativas que tenemos sobre el futuro inmediato, ¿no? Y eventos como eventos como la pandemia, desde el momento en que surgen, causan daños o amenazas graves al conjunto de la sociedad y derriban esa percepción de estabilidad, ¿no? Trastocan ese presente, ese futuro inmediato, ¿no? Las expectativas frente a ese futuro inmediato. Y como resultado, nuestras actividades cotidianas se desorientan o se paralizan, se entorpecen, al tiempo que surgen nuevas formas de adaptación, ¿no? Si no es que antes sobreviene el colapso o la muerte, ¿no? Asimismo, podemos observar comportamientos colectivos que surgen a propósito de estos eventos que son catastróficos, ¿no? Como por ejemplo los actos de solidaridad. Podemos recordar, no hace tanto tiempo, hace algunos meses atrás, la participación de los vecinos en el rescate a víctimas de un deslizamiento de tierras en Brasil, ¿no? Como un ejemplo claro de estos actos de solidaridad. También pueden surgir actos delictivos, ¿no? En algunos países caribeños se ha constatado en forma frecuente rapiñas luego del paso de un huracán. Y también podemos identificar medidas extremas para impedir la propagación de un virus, ¿no? Un ejemplo claro de esto fueron los confinamientos masivos en China, ¿no? A partir de la pandemia. Y también brotan narrativas que funcionan como inyecciones de certidumbre, ¿no? En medio de esa confusión, ¿no? Tal es el caso de los rumores referidos a curas milagrosas, y particularmente del caso del COVID, la divulgación de noticias falsas, y entre otras que en general además suelen ser fuentes de estigmatización social, ¿no? La gente va cortando caminos, diríamos, para hacer interpretaciones y lecturas, digamos, de lo que les llega, ¿no? Y eso también tiene incidencia en sus comportamientos, en sus prácticas, en sus actitudes, ¿no? Y también en estos eventos suelen emerger personajes, héroes o heroínas, con la doble función de mostrar a todos cómo se tiene que ser o aliviar la carga de responsabilidad del colectivo, ¿no? En este caso, en particular, por ejemplo, que un presidente o una figura pública de alta relevancia use o no tapabocas durante la pandemia, que se muestre vacunándose o que rechace la vacuna, se constituyen en hitos muy importantes a nivel social, ¿no? Y entonces, hecho este preámbulo, algunos de los puntos de partida que tomamos nosotros para el análisis de los comportamientos sociales, ¿no? Lo tomamos de algunos de los sociólogos como Zygmunt Bauman, ¿no? Que Bauman plantea que las personas están de acuerdo con actúan de acuerdo con sus propósitos y que tienen motivos para generar o responder a una situación que le parece preferible sobre otras situaciones. O sea, es decir, dice que los individuos tenemos la capacidad de elegir entre diferentes cursos de acción. Por ejemplo, parar en un semáforo constituye una forma habitual de comportamiento. Ahora bien, es una preferencia sustentada en la motivación de evitar accidentes, ¿no? Parar en un semáforo en rojo me refiero, ¿no? Las acciones humanas pueden variar bajo condiciones similares, ¿no? O sea, podemos rechazar motivaciones, sacar diferentes conclusiones o ignorar las circunstancias que enmarcan una situación, ¿no?
O sea, es decir, podemos tener comportamientos diferentes en circunstancias objetivas idénticas frente a un mismo fenómeno que es la pandemia, ¿no? No necesariamente todos los individuos reaccionan de la misma forma, ¿no? Es decir, además, y acá asumiendo el riesgo de simplificar excesivamente la idea, podemos decir que los individuos actuamos en algunas circunstancias de manera reflexiva y en otras de manera no reflexiva, ¿no? Y entre las acciones no reflexivas podemos identificar aquellas que son habituales y las que son las habituales y las afectivas, ¿no? Las acciones no reflexivas habituales no necesariamente implican planificación, ¿no? Ni nos obligan a pensar mucho en ellas, a menos que estas rutinas se interrumpan inesperadamente, ¿no? Como fue en el caso de la pandemia. O sea, la conducta habitual representa de alguna forma el sedimento del aprendizaje pasado que tenemos, ¿no? O sea, la repetición regular de acciones nos evita a nosotros la necesidad de pensar, calcular y tomar decisiones en muchas de nuestras acciones cotidianas, ¿no? Como por ejemplo, al levantarse, ponerse las chancletas, ir al baño, cepillarse los dientes, pero también responder con un beso al saludo con compañeros de trabajo, ¿no? Cosa que en el contexto de pandemia se ve trastocado, ¿no? U otras, o un conjunto de acciones que habitualmente adoptamos, implementamos de manera irreflexiva, ¿no? No reflexiva, perdón. Solo nos llama la atención cuando esta regularidad y el ordenamiento del ambiente en la que la practicamos entra en colapso, ¿no? En las acciones no reflexivas, afectivas, están suspendidas los cálculos racionales que informan esa finalidad y las posibles consecuencias de la acción, ¿no? O sea, las acciones no reflexivas, afectivas, son espontáneas, no son premeditadas. Los motiva, por ejemplo, la rabia, el enamoramiento, el miedo. En el caso de la pandemia, podemos estas acciones no reflexivas, afectivas, las podemos ver, por ejemplo, las podemos tomar para explicar, por ejemplo, la reacción cuando algunas personas veían a otras sin tapabocas, ¿no? La reacción violenta cuando veían a otras personas sin tapabocas o cuando veían a alguien caminando en la vía pública cuando se esperaba que estuviese confinada, ¿no? Después tenemos las acciones racionales, ¿no? Que se enmarcan en decisiones conscientes, ¿no? Que se dan en un plano de acción entre diversas alternativas que están orientadas a realizar a la consecución de un determinado fin, ¿no? O sea, son decisiones racionales instrumentales, ¿no? O sea, elegir nuestros cursos de acción por medio de la deliberación consciente y racional, también anticipamos probables resultados, ¿no? Y tomando en cuenta los recursos que tenemos disponibles y los valores que orientan nuestras conductas, ¿no? Decidimos, ¿no? El sociólogo Pierre Bourdieu clasifica los tipos de capital empleados en nuestras acciones como simbólicos, culturales, económicos, ¿no? Y el capital simbólico, por ejemplo, refiere al poder atribuir significado a objetos, atributos y características, o sea, lo que es valioso y por qué razones lo es, lo que representa para nosotros el uso del tapabocas, por ejemplo, ¿no? O que representó en el contexto de pandemia. El capital cultural es el conjunto de habilidades y conocimientos que podemos y que poseemos y podemos utilizar en nuestras acciones. Y el económico es el acceso a recursos materiales, ¿no? Hacer un balance de nuestros recursos y valores nos muestra los grados de libertad que tenemos, o sea, es decir, lo que podemos hacer y lo que está fuera de cuestión para nosotros. Por ejemplo, en el contexto de pandemia, no todas las personas tenían el mismo costo de confinarse, por ejemplo, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Entonces podemos tener la habilidad de monitorear nuestras acciones, pero la gama de libertades que disfrutamos para concretar esas acciones está diferencialmente distribuida a nivel social. Algunas personas disfrutan de una gama mucho más amplia de opciones debido a que tienen más recursos. O sea, esto tiene implicancias en términos de poder, ¿no? Y el poder es básicamente la capacidad de tener posibilidades. Entonces hay personas que tienen una capacidad de escoger muy limitada, muy amplia, y otras tienen una capacidad de escoger muy limitada, ¿no? Entonces, por ejemplo, frente a las recomendaciones en el contexto de pandemia, aquellos que tenían una inserción precaria al mercado laboral y que estaban expuestos a la pérdida total de ingresos, ¿no?
que tenían una participación informal en el mercado de trabajo, que tenían condiciones de residencia muy precarias, expuestos al hacinamiento, viviendas que no tenían apertura directa a la luz solar, etcétera, 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 o el mobiliario adecuado para soportar a todos sus integrantes durante todos los días. Bueno, esas personas, esos hogares, esos contextos tenían un costo mucho más alto, o un margen de libertad mucho más restringido para acatar las recomendaciones que se planteaban desde los estados, ¿no? Y es un aspecto a considerar, es un aspecto relevante en el momento de pensar y definir estrategias de intervención, ¿no? Bueno, podría seguir con una lista larga, ¿no? O sea, la exposición a la violencia doméstica tampoco está aleatoriamente distribuida entre los hogares, y así una lista enorme de cuestiones que llevan a esto de que no todos tenemos el mismo costo frente al momento de acatar, en este caso, cambios radicales de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, acatar recomendaciones que implican cambios habituales de nuestra vida cotidiana. Y el acatamiento, digamos, ¿de dónde viene? Ese es otro aspecto también. O sea, ¿de dónde vienen las medidas? ¿Quiénes son los que, cuál es esa imposición externa, ¿no?, que genera nuevos marcos para nuestra acción, ¿no? Y acá nosotros en el estudio decidimos enfocarnos en algunos actores claves, como por ejemplo la academia y el GACH, el gobierno, los partidos políticos, las gremiales de la salud, ¿no? También partiendo de que en la medida en que vivimos en una era de creciente ansiedad, en que las relaciones entre confianza y riesgo están en permanente cambio, existen circunstancias en que los valores a los que obedecemos son desafiados, son provocados o son cuestionados, y nuevos valores son llamados a legitimarse, ¿no?, como ocurrió en el caso de la pandemia. Pero ese proceso de legitimación no solo implica que la relación con la autoridad que nos provoca reposicionarnos se circunscriba a reglas específicas, sino que también sean justificadas por las creencias compartidas de quienes están sujetos a estas reglas, y que exista un acuerdo voluntario con la autoridad, o sea, que sea una autoridad legitimada, ¿no? Y para transformarse en autoridad... Franco, disculpa que te interrumpa ya el último minutito porque te estoy Bien. avisando, pero se ve que no estás mirando el chat, obviamente. Estás Bien, con tu disculpa. presentación. Dale. Bien, perfecto, ya lo cierro. Y bueno, para transformarse en autoridad, una persona o una organización debe producir formas de legitimación o argumentos capaces de demostrar por qué su opinión y no la de otra debe ser seguida. O sea, la confianza en las instituciones constituye uno de los indicadores básicos de la actitud de los ciudadanos ante el Estado y ante el sistema político. La existencia de confianza, tanto entre los ciudadanos como hacia las instituciones dedicadas al gobierno, es clave para el buen funcionamiento de las sociedades y para la supervivencia de los sistemas políticos. Las situaciones de crisis, como puede ser la pandemia, son contextos excepcionales en los que pone a prueba la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones, ¿no? Y este es otro factor clave importante. Bueno, para cerrar, nosotros compartirles que lo que nos propusimos nosotros en este estudio fue reflexionar acerca de los comportamientos sociales en el contexto de emergencia sanitaria, prestando especial atención al acatamiento social y a las medidas adoptadas. Como objetivos específicos, sistematizar y clasificar las medidas orientadas al control y mitigación de la pandemia, sistematizar la información disponible sobre mediciones de opinión pública con énfasis en la pandemia y la emergencia sanitaria, según diferentes subgrupos, género, edad, clase social, y problematizar y reflexionar acerca de los distintos aspectos que entran en juego en el concepto de acatamiento social. Bueno, muchas gracias. Disculpen. Capaz, Franco, si querés contarnos algún resultado para no quedarnos con las ganas, si tenés ahí alguna diapo de eso, nos parece que podría ser interesante. Sabes que en realidad nosotros teníamos intenciones de poder llegar con algún resultado preliminar, pero en realidad estamos en plena etapa de sistematización de la información y decidimos, no nos animamos a compartir con ustedes algún dato preliminar porque todavía está madurándose eso. Así que quisimos hacer el énfasis en que nos pareció que también era en sí mismo, tenía valor
cuál era el marco conceptual en el que nos paramos para mirar estas cosas en la pandemia, desde la Facultad de Medicina, aportar, digamos, un enfoque más sociológico para dar cuenta de estos aspectos, y nos pareció, bueno, que era valioso en sí mismo compartir con ustedes este enfoque conceptual que fundamenta el estudio. Bueno, muchísimas gracias a Franco y al equipo por este análisis tan interesante y justamente este marco que aporta a la reflexión y complementario con los trabajos que han presentado los demás compañeros de la mesa. Si les parece, entonces vamos a la última presentación. Liber Quintans, te tengo como Andrés ahí, ¿no? Bueno, adelante. Soy el mismo, soy el mismo. Bueno, a ver si puedo compartir ya. Voy a compartir. ¿Lo están viendo bien? ¿Sí? ¿Todo lo vemos? Sí. Sí. Bueno, en realidad estoy presentando yo solo, hago parte de lo que es el colectivo Laboratorio de Centralidades Urbanas. Somos del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos, IETU, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FADU. Todo siglas, todo largo. Bueno, en realidad este trabajo fue realizado en conjunto con Eleonora Leitch y con Lucía Sosa, que fueron dos compañeras que en ese momento, bueno, voy a ir un poquito a lo que fue. A ver si pasó. A ver si ahora pasó. Cuando hablo de justificación o contexto, en realidad esta investigación surgió ya nomás en los primeros días, donde, bueno, de golpe teníamos pensado lo que era tenemos programado actividades en el territorio que tenían que ver con seminario presencial, con focus group, había una cantidad de actividades planteadas en el territorio, en conjunto con Apex, y de golpe se suspendió todo, porque evidentemente no podíamos seguir adelante. La UDELAR nos mandó a la parte formativa a un parate, lo que fuera virtual, y bueno, evidentemente hubo que relaborar, el seminario presencial pasó a ser virtual, y luego apareció un llamado a conocimientos específicos, que era como un forgoteo de aportes. Y bueno, estábamos en esa situación de adaptarnos, y empezamos a elaborar y a buscar desde nuestro equipo de centralidades urbanas, empezamos a ver dónde estábamos parados, cuál era la situación del momento, ¿no? Entonces, tomamos una frase allí, que aprovechar esto que nos pasa para dar lugar a lo que habitualmente la inercia de la vida no permite. Lo tomamos como una égida, porque empezamos a leer, enseguida aparecieron publicaciones de arquitectos, sociólogos y urbanistas de otras partes del mundo, analizando, teorizando y demás. Y bueno, paralelamente, mientras hicimos un trabajo de ir leyendo lo que había en la red, y estábamos todos viendo las noticias y demás, empezamos a darnos cuenta, ¿no?, de que en principio se nos habló de una pandemia muy democrática, que afectaba a todos por igual, y bueno, con el correr de los días nos fuimos dando cuenta que no era tan fácil hablar de pandemia democrática, sino que es porque subyacía una inequidad socioterritorial muy grande. Entonces empezamos a razonar y a pensar debajo de ese título de pandemia democrática, y empezamos a ver, bueno, que la situación de base no era la misma. Entonces, hablando de lo que es la vivienda, no es lo mismo la vivienda de los asentamientos. Cuando hablábamos de los metros cuadrados por persona, cuando hablábamos de las ventilaciones, cuando hablábamos de la higiene, y bueno, evidentemente en las viviendas precarias, según la precariedad de la vivienda, es que eso sucede. Pero también pensábamos, bueno, a la gente la decís que se quede en su casa. Entonces, los metros cuadrados de cada vivienda, la cantidad de habitantes, determina la capacidad que tiene esa familia de quedarse en su casa, viéndolo desde el punto de vista urbano y arquitectónico, ¿no? Por supuesto que hay obviedades de que el que se puede quedar en su casa y trabaja en su casa, o el que se queda sin trabajo.
pero viéndolo desde el punto de vista disciplinar, veíamos que además de la vivienda, si lo veíamos desde el punto de vista urbano, no todas las áreas de Montevideo, no todas las áreas de la ciudad tienen la misma capacidad de acceso al verde, ¿no? No todas las áreas cuentan con la misma reserva de espacios públicos, espacios verdes para recorrer. A su vez, no todas las familias cuentan con la posibilidad de escaparse el fin de semana o durante la semana a un lugar verde, a una casa de verano, a descomprimir esa rutina. Y bueno, empezó por otro lado, nos surgían o resurgieron, digamos, el urbanismo táctico, la nueva normalidad. Hubo un grupo de la facultad que se llamaba Ensayos para la nueva normalidad. Fueron surgiendo un montón de elementos que nos acudían, que nos sugerían cosas, inclusive se habló nuevamente de la ciudad de los 15 minutos. Y bueno, allí fuimos armándonos porque de hecho nosotros, desde el grupo de centralidades urbanas, hemos hablado de la pertinencia, de la vigencia de la ciudad de los 15 minutos, como aquella ciudad en las cuales uno puede simplemente caminando o con algún medio de locomoción no motorizado, resolver lo que es, por lo menos para los niños a nivel de educación, salud, lo que es la compra de los insumos diarios de la casa. Y bueno, estamos hablando del centro barrial de alguna manera. Entonces, bueno, cuando esto empezó a surgir el tema de la no movilidad, el no uso de espacio público, empezamos a encontrar elementos que empezamos a decantar dónde estábamos y dónde podíamos aportar nosotros como grupo de investigación. Bueno, a nivel urbano, otro de los elementos que para nosotros quedó muy claro es la necesidad de espacio calificado que las ciudades deberían tener, que la ciudad latinoamericana no tiene suficientes, que son espacios de intercambio que por un lado llamamos diseño contemporáneo, que permiten hacer actividades que no sean solamente sentarse y contemplar el verde, y que también tengan una situación de protección en lo que es el clima, que permita su uso todo el año. Hay parques muy lindos en Montevideo, pero son parques con mucho verde, con hoja que no cae durante el invierno, y a su vez no hay donde guarecerse. Entonces empezamos a ver la necesidad de espacios que permitieran esa distracción, que permitieran en las células, los núcleos, sin generar mucho intercambio que favoreciera lo que es el contagio, pero que permitiera salir de la casa. Y pensábamos eso, aparte era parte de lo que hablaban todos los grupos de WhatsApp, los adolescentes, los niños y el trabajo conviviendo en la casa, eran difíciles, y obviamente más difíciles cuanto más precaria fuera la situación de esa vivienda, originalmente hablando. Bueno, allí llegamos a elaborar una propuesta que, bueno, con el objetivo, como yo planteaba, de mitigar, mitigar o no favorecer lo que era la propagación de la pandemia, pero atendiendo al bienestar de la familia, a efectos de hacer más llevadero, digamos, la vida diaria, por un lado. Por otro lado, como hemos trabajado, no comenté que hemos trabajado como grupo de investigación, sobre todo en lo que es el municipio A. Si bien en todo un corpus teórico genérico, hemos puesto el foco en lo que es el municipio A y las centralidades del municipio A. Hemos trabajado tanto con APEX como con la alcaldía. Entonces, bueno, nos propusimos ver qué veíamos en el territorio, qué podíamos proponer para ese territorio a la hora de responder a la situación que estábamos atravesando. Bueno, entonces nos propusimos como objetivos específicos el proponer una metodología de detección, rastreo y ponderación de inmuebles pasibles de ser transformados para fines socio-recreativos en el ámbito del municipio A. Estamos hablando de una metodología muy específica, muy concreta, que nos permitiera encontrar aquellos grandes edificios
que fácilmente pudieran ser usados por la comunidad, edificios en los cuales se pudieran realizar lo que dimos a llamar usos cívicos, para que con mínimas transformaciones pudiéramos dotar o dar metros cuadrados de espacio público medianamente guarecido a la población. Estamos hablando de este tipo de edificios que todos sabemos que están presentes en muchos barrios de Montevideo, y en el municipio A hay, quizás, bueno para esta investigación, pero lamentablemente hay muchísimos edificios de este estilo que quedaron sin uso, pero muchos de ellos están en un estado bastante bueno todavía. Entonces, bueno, nos propusimos identificarlos. La metodología tuvo previamente que adaptarse, porque como les decía, veníamos pensando en trabajar en el territorio, recorrer, salir en grupos, con estudiantes, hablar con los vecinos, a un informante calificado, y acá no podemos hacer recorridos grupales, por supuesto que no podemos salir con estudiantes, no podemos intercambiar con los vecinos. Entonces, bueno, nos tuvimos que mover a la virtualidad. Entonces, un elemento importantísimo fue contar y aprovechar al máximo toda la información disponible online, sobre todo aprovechar la información que el Estado hace unos años terminó de colgar, de tener disponible, que es la IDE, la Infraestructura de Datos Espaciales. Entonces propusimos una metodología mixta de trabajo, donde teníamos un trabajo de escritorio deslocalizado, ¿verdad? Y después una verificación, o sea, un trabajo en campo, como verificación de lo que previamente hubiéramos visto, en solitario. Tuvimos que pasar de un extremo al otro. Bueno, de ambas fases, tanto, o sea, el trabajo primero de escritorio, deslocalizado, con intercambios, pero deslocalizado, y después la base de verificación. El objetivo fue obtener una lista de inmuebles, donde una lista de inmuebles elegidos en base a su ubicación, a sus características edilicias y su estado de conservación. ¿Tá? Y por último, ese listado de inmuebles iba a ser estudiado a través de los registros de propiedad para ver la factibilidad de acceso a ese inmueble. Como una nota, es que para llevar a cabo ese trabajo, que en realidad escapa un poco a lo que es el métier del equipo, contábamos con la ayuda de Carlos Castro, del doctor Carlos Castro, que es docente de la Cátedra de Arquitectura Legal de la Facultad, como para hacer la pata de análisis de aquellos registros de la propiedad. Bueno, entonces hablábamos que fueron 3 fases. La primera fue la localización. Por supuesto, como les comentaba, tenemos en la centralidad, en lo que es el municipio A, las centralidades identificadas, aquellas que están previstas por la Intendencia, y algunas otras también que hemos encontrado nosotros que existen, que funcionan, con los límites que nosotros le hemos dado, y que en algunos casos no coinciden con los límites municipales. Entonces, bueno, en base a la definición teórica nuestra, entendíamos que, no sé si hay algo en el chat para mí. Gracias. Bueno, en base a las definiciones teóricas entendemos que cualquier tipo de equipamiento, estamos hablando de esta ciudad de los 15 minutos y demás, tenía que ser cercano a las centralidades. Entonces, en base a la localización, empezamos a ver cerca de las centralidades, en base a fotos satelitales, al Google Earth, a la información de la IDE, de la Intendencia de Montevideo, aquellos edificios, aquellos grandes padrones que estuvieran construidos y que permitieran, de alguna manera, como yo les comentaba, su acceso. Usamos encuestas electrónicas como forma de suplantar las personales, y tuvimos a una entrevista con arquitectos del municipio A, ya sea telefónicas o vía Zoom. En segunda instancia vino a ver el estado de esos edificios, para lo cual lo que hicimos fue recorridas de campo a nivel individual, viendo desde el exterior, cuando se pudo desde el interior, y viendo cómo estaba ese edificio, sus calidades y su antigüedad. De alguna manera eran parámetros de ver las posibilidades de intervenir y de acceder a ese bien.
Bueno, información complementaria, que son los antecedentes municipales, las cédulas catastrales, los permisos de construcción, todo eso nos fue permitiendo ver ese inmueble, o sea, conocer esos inmuebles. El tercer punto fue para ver la factibilidad de acceso legal a ese bien, que fue a través del estudio, como hablábamos, de lo que es el registro nacional, ver la titularidad de ese bien, si era público, si era privado, o si estaría en algún problema de sucesión, de gravámenes y demás. La idea es, todo esto, este punto final es para esos inmuebles que entendemos que su ubicación y su estado de conservación los hacían aptos, luego ver qué tan posible era acceder a ese bien, para lo cual había que saber de quién era y con quién hablar, ¿verdad? Paso. No está pasando. Ahora paso. Bueno, acá tenemos un cuadro de ponderación, donde vemos, primero, la ubicación, el estado del edificio y la factibilidad del bien. Con lógica del semáforo es, si está cerca de la centralidad, es verde, si está relativamente cerca, había distancias que habíamos definido, bueno, más o menos, si está bien conectado, aunque esté lejos, puede servir igual, y si está en un lugar inaccesible o lejos, directamente quedaba eliminado. En cuanto al estado, se parece, si el estado era bueno y con baja inversión, la ponderación era muy positiva, y en el otro extremo es, si hay necesidad de trabajos muy grandes, de consolidaciones y de grandes gastos, por tiempo y por dinero quedaba eliminado de la ponderación. Y en cuanto a la factibilidad del bien, valoramos la propiedad pública del bien como la hipótesis más positiva, y la última, si el inmueble está en situación irregular o por ocupantes, ya que eso elimina la posibilidad de acceder a ese bien. En el medio estaría otros tipos de posesión, aunque fuese privado. Acá vemos el estudio que se hizo, en realidad lo que estamos tapando es el número de padrón, fue toda la situación de compraventas de ese inmueble, y bueno, esto era luego linkeado con quién ostenta la propiedad de ese bien en este momento, ¿verdad? Como resultado, lo que encontramos, lo que llegamos fue un listado ponderado según los criterios que les contaba: ubicación, estado, factibilidad de acceso al bien, y bueno, obtuvimos un listado. Ese listado aparte se mapeó, o sea, está dibujado en el territorio, y bueno, ese listado, la idea es que se hizo público a lo que es UDELAR, al municipio, y bueno, a cualquier otro ente público o ministerio que mostró sensibilidad o interés. Luego de nuestra investigación surgieron inclusive que ANEP estaba solicitando a los sindicatos, cooperativas y demás acceso a locales, lo cual nos pareció que validaba un poco. Otra cosa que creemos que nos validó a lo que estamos pensando son otras acciones que se han tomado, por ejemplo, ahora post pandemia, con lo que es los galpones del mercado modelo. Sigo rápido. Acá vemos una imagen, acá vemos en lo que son las centralidades nuestras, los buffers de zonas inmediatamente vinculadas con la centralidad, o las zonas un poco más lejanas, todos los padrones encontrados. Acá vemos el caso de La Teja, todos estos padrones que fueron estudiados y que fueron encontrados como de alguna manera existiría cierta viabilidad. Y como reflexiones, de esa gran olla de predios y de edificios, encontramos algunos que eran más aptos que otros. Pero encontramos una gran sucesión de procesos de hipotecas, embargos, que finalmente fueron a parar a sociedades anónimas. O sea, todas aquellas fábricas que fueron cerrando quizás en la década del 90, o sea, a fines del siglo XX, hoy en día permanecen, la mayoría no fueron subdivididos, no fueron demolidos, y están en manos de sociedades anónimas, en algunos casos por procesos de liquidación bancarios y demás, en otros casos todavía en poder de las empresas que eran dueñas de las fábricas, digamos. Y bueno, por otro lado, terminamos teniendo vínculos con el territorio y encontramos asociaciones sociales que están usando algunos de esos locales, y nos planteaban que la necesidad de que ellos están usufructuando los locales con una especie de comodato de uso, ¿verdad? Entonces veíamos, en la opinión de Carlos Castro, que es quien nos asesoró en este tema, que claro, que el problema es que para que el comodato de uso exista, es necesario algún tipo de, entre comillas, de garantía por parte del Estado o alguien para con esa sociedad civil que
quiere usar el lugar, que lo va a usar bien, pero no tiene bienes o dinero para responder a los requerimientos de garantía que pide el dueño. Y aparte, puede pedir una contraparte. Esa contraparte en realidad se podría dar a la vez a través de la condonación de deudas, a través de la generación de tributos, y bueno, nuevamente allí tendría que aparecer el Estado como forma de prestador de garantía, digamos, ¿no? Paso rápido, ya termino, te juro. Bueno, de alguna manera esto nos dio, bueno, en su momento implicó esto, pero nos dejó pensando algunas cosas, nos dejó, porque por eso aquella frase de en este momento hagamos cosas y realmente, si bien fue un tema de urgencia y de dar una solución, nos quedó a través de ese intercambio con las organizaciones civiles, por el tema de la propiedad, al tomar contacto con esos temas, surgió como reflexiones y demás, ver que se confirmaba, por supuesto, la existencia de edificaciones disponibles o de edificaciones significativas que dan ganas que de alguna manera se hicieran disponibles, que ya existen colectivos en el territorio trabajando, que están alojados en esos edificios con algún tipo de comodatos precarios, ¿tá? Y lo importante que sería generar una herramienta con los resortes legales que desde el punto de vista a nivel nacional no existen antecedentes, pero desde el punto de vista departamental sí hay antecedentes de a través de la condonación de deudas, el acceso o algún tipo de restricción al dominio por temas patrimoniales y demás. Entonces, bueno, veíamos la posibilidad de seguir una línea de trabajo en ese sentido. Bueno, datos empleados, como le contaba, todo lo que es todo lo que existiera, y bueno, también llevó a cuantificar toda la información que hoy en día está disponible de parte del Estado en lo que es la red. Y bueno, nada, las personas tanto del Picadero como del Secuvid, del BidPlan, fueron los que nos permitieron acceder a esa situación de comodatos precarios que hay en este momento en el municipio. No sé cómo llegué ahí de tiempo. Muchas gracias, Andrés. Llegamos justito a la hora de finalización y poco tiempo para preguntas. Una cosa que Kyle hablaba, el libro es donde está, que yo pegué el link en el... Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias por la presentación sobre esta temática tan crucial para ir pudiendo encontrar respuestas, ¿no? Ojalá que sean tomados estos resultados. Tengo acá preguntas. A ver, nos quedamos unos minutos más si tienen disponibilidad. Preguntas para Andrés Quintán. A los actores que han entregado los resultados, ¿qué tipo de respuesta o interés han recibido por parte de las instituciones y organizaciones? Interpreto que los resultados de los inmuebles seleccionados no son de acceso libre. ¿Esto es así? En caso de sí, ¿cuál sería el fundamento? Bueno, en realidad, quizás está un poco en el debe, porque no esperemos un momento de tener una difusión mucho mayor. La información quedó a nivel del ámbito municipal en cuanto a los padrones. Hubo consulta justamente al asesor nuestro, a Carlos Castro, y hay una situación como que si bien esta información es obtenida a través de los registros, entonces de alguna manera está disponible para ser pública, pero es una información un poco sensible, por lo cual no sería cuestión de publicar una cantidad de padrones y quién los tiene para que cualquiera vaya, ¿no? Entonces es una información que de alguna manera debe ser entregada con algún tipo de cláusula de que, bueno, de que el uso sea directo y sea consciente. Entonces, no recuerdo exactamente, capaz que Eleonora me ayuda, pero es como que es una información que, si bien es pública, es sensible. O sea, no podría ser masivamente distribuida, porque implica eso, implica conocer el devenir de un bien y ver y llegar a la propiedad. En la mayoría de los casos, igual,
terminan siendo sociedades anónimas, por lo cual hay que hacer otra búsqueda para encontrar quiénes son los titulares de la sociedad anónima. O hablar con el portero que te pasa un teléfono y ya unís las dos cosas. Sabes que es una sociedad anónima y el portero te pasó el que te paga, o quien no tiene registrado en BPS, porque la mayoría tienen vigilantes. Pero ya por lo menos tenés las dos patas. Nuevamente la virtualidad y la salida de campo. Eleonora, no sé si querías comentar algo. Hola, buenos días. Andrés expuso con total claridad la investigación que realizamos juntos. Sí, es tal cual como dice Andrés, es información sensible que en principio no sería publicable. Por eso los números de padrón se tratan no es operativo a efectos de la investigación. Digamos, en cuanto a la difusión de la investigación, preferimos mantenerlos así, ¿no? Y bueno, es así, en realidad la información se suministró a la alcaldía, es una cuestión de largo aliento que podría en otro... queda a disposición de ellos cuando se entienda que se dan las condiciones para ejecutar alguna de las iniciativas, ellos lo podrán hacer operativo. Digamos, nosotros facilitamos de alguna manera la identificación de esos inmuebles con tanto potencial de contribuir al espacio público. Bueno, gracias a todos por la atención también. Bueno, no sé si quería, aunque no hay escritas preguntas, si alguno de los ponentes tiene alguna pregunta sobre las otras ponencias, puede hacerlas. Ahora un poco así de forma espontánea. Ricardo, ahí está. Bien, felicitaciones a todas y a todos, digo, impresionante los trabajos. Especialmente me interesa el trabajo de Paula Barrero en todo lo que tiene que ver con este estudio sobre las huertas. O sea, ¿está en algún lugar disponible como para poder trabajarlo? Porque, bueno, ya digo, nosotros tenemos vínculo con la red de ollas y merenderos y bueno, hay datos allí muy interesantes sobre la capacidad que pueden tener las huertas comunitarias. Así que si tiene algo de información y si puede pasarnos algún link para poder acceder al trabajo, se lo agradezco. Hola, sí, Ricardo, nosotros voy a ver si acá lo puedo adjuntar a lo que es la investigación y se las puedo pasar para que la puedan tener. ¿Tá? Hay otro grupo que también presentó en relación a huertas, capaz que de Punta Yeguas y Sacude, ¿no? Así también pueden, si quieren compartir los mails en el chat, puede estar interesante. Dejo, sí, capaz que voy a dejar mi mail por las dudas que se me complica acá. ¿Ah? Así, a Ricardo. mí de esta presentación sobre las huertas, con una metodología de focus group lúdico, capaz que me interesaría si nos pueden comentar cómo fue esta experiencia. Bueno, ahí entramos en juego nosotros. Bueno, nosotros organizamos el Focus Group lúdico con diferentes actividades. Teníamos como preguntas disparadoras, nos reuníamos en ronda con preguntas sobre cómo había sido su vínculo con el deporte, cómo había sido su vínculo con el alimento. Después hicimos unas carteleras
en donde tenían diferentes preguntas, ahora textualmente no recuerdo, pero también tenían que ver con eso, o sobre comentarios que ellos quisieran hacer. Y después teníamos imágenes, bien, de lo que había sido la pandemia, de situaciones como problematizadoras para que pudiera cada uno decir lo que le daba a entender esa imagen, que quisiera hacer algún aporte en ese sentido. Y después también hicimos una actividad como merienda compartida, etcétera, donde se siguió compartiendo sobre la alimentación, sobre el deporte, y bueno, más que nada eso. También podríamos dejar el mail para poder mandarles sobre las actividades o sobre la información que manejamos. ¿Qué les parece? No sé si aclaré ahí más o menos, Karina. Muy interesante, no conocía esta variante de focus group. Sí, es como hacerlo un poco más dinámico, y un poco más atractivo para las personas que lo están realizando, y bueno, y un poco menos tedioso. Sí, y hay un detalle, que la cuestión de poner el cuerpo en juego, ¿no? A la hora de jugar con los vecinos y las vecinas, muchas veces con productos de la huerta, o con materiales deportivos en este caso, hace que, digamos, el cuerpo hable de alguna manera, ¿no? En general el focus group lo que desgrabamos es lo que dice se dice con la palabra. Pero en ese espacio, que es un espacio que se genera con un laburo previo de los investigadores que van a territorio, que conocen, lo que fuera, se genera un espacio, intentamos generar un espacio de mayor confianza, donde lo que dice el cuerpo también es parte de ese registro. Y sobre todo cómo interactúan esos cuerpos, y ahí nos interesaba particularmente ver esta cuestión, esta relación cuerpo-organismo, ¿no? Que aparece mucho más clara en los procesos de resistencia de la huerta, ¿no? Como mirar al cuerpo no solamente como un organismo, sino como un hecho cultural, y trae la vecina lo del chorizo, y lo de juntarnos para comer, y que no es solamente la idea de hábito por lo saludable, estrictamente saludable biológicamente hablando, y que en el deporte es mucho más difícil encontrarlo, ¿no? Como esa reducción del deporte a la actividad física, incluso a la actividad física en casa individual, ¿no? Incluso esta cosa del sistema deportivo que decía hoy, que fagocita las otras, entonces deportes todo, y se puede hacer andar en bicicletas de deporte, la no diferenciación hace que, digamos, el sistema deportivo hegemónico gane la partida. Entonces, una pregunta que me queda a lo largo de la mañana es cómo trabajar con la cuestión de las resistencias, ¿no? Es decir, no para nuestra presentación solamente, ¿no? ¿Qué hay de resistencia en cada presentación, digamos, ¿no? O cómo se vio la resistencia en cada presentación, y qué nos deja como legado, digamos, cada proceso, ¿no? Tanto desde la mirada de la arquitectura, de la salud, de la nutrición, o de la medicina, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar en eso que es parte de nuestra responsabilidad como universidad? O por lo menos algunos tenemos esa mirada, ¿no? De que esas resistencias no queden en algo de un momento, porque la idea de los vecinos y vecinas es que esto siempre sucedió, digamos, sea económico, sea saludable, sea, ¿no? El tema que parece que no nos acordamos de aquello que pasó, ¿no? Una de las vecinas pone el caso de la dictadura se renueva, tuvimos miedo, y como que hubo una fractura, ¿no? En ese legado entre una generación y otra. Nada, me quedo con esa pregunta. Muchas gracias, Bruno, muy interesante tu pregunta, un poco de cierre. No sé si iba un poco en la línea de lo que yo iba a preguntar al grupo de Ricardo y de Cail, pero no sé si alguien más quiere aportar algo a esto que estás planteando. Me parece muy interesante, como un poco qué nos deja la pospandemia, ¿no? De estos procesos, y bueno, para mirar hacia adelante, ¿no?
Un poco en respuesta a esa pregunta de qué nos deja la pospandemia, ¿no? Digo, aparentemente no hay una pospandemia, o sea, no hay una interrupción entre el periodo, es como un periodo plano. Nos olvidamos de todo el sufrimiento de ese momento de incertidumbre, pero estamos en otro momento de sufrimiento, sobre todo lo que tiene que ver con la crisis social, donde en los cuerpos y en la vida de los adolescentes es algo gravísimo en este momento. Entonces, creo que tenemos que llamarnos a una reflexión profunda de todo esto, ¿no? Esa nueva normalidad es volver a la normalidad que nos trajo a esto, estas formas de actuar en redes, entramados, buscando alternativas al aislamiento, creo que deberían dejarnos no solo enseñanzas, sino que deberían dejarnos propósitos, un sentido de trabajo para poder generar realmente alternativas a lo que nos trajo a la pandemia y lo que nos dejó la pandemia, si se puede decir que se ha terminado con la pandemia, ¿no? Bien, mi reflexión nada más, perdón. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, iríamos terminando por acá. Gracias por esta mesa excelente. La verdad que un gusto haber compartido con ustedes. Y bueno, quedo a las órdenes. Cualquier inquietud que tengan de comunicarse con alguno de los ponentes o comentarios que quieran hacer llegar, estoy a disposición. Puse mi mail ahí en el chat y los saludo. No sé si alguien más quiere comentar algo. Si no, nos iríamos despidiendo ya pasaditos de hora. Yo, cortito, agradecer porque nada, como estudiante es muy importante, son muy importantes estas instancias formativas de poder ver diferentes perspectivas que en realidad hacen a lo mismo que esta situación de pandemia. Y nada, agradecerles porque estuvo muy bueno, muy interactivo y nada, hace a nuestra formación también. Y bueno, y espero haber dejado un poco de reflejado lo que es nuestra acción en territorio y el trabajo en conjunto con diferentes chiquilines de ISEF, con diferentes docentes, así como con el territorio, y nada, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, nos despedimos entonces.